Muy buenos días. Hoy lunes, segundo de Cuaresma, reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el alda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. Palabra del Señor. Hablábamos ayer de esta perfección cristiana que es fundamentalmente ser justos. La justicia según Dios, no una justicia según los hombres. Y aquí está la receta magistral, que se puede resumir en: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, o en positivo, haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti. Y aunque no te lo hagan a ti, si tú lo haces, estás siendo un cristiano. Pero hay un pequeñísimo detalle que tenemos que tener en cuenta. Existen algunos errores dentro de la Iglesia en donde se piensa que con el hecho de ser bueno se es cristiano. Incluso hay algunos teólogos importantes que se dicen católicos y que sin embargo tienen este error de concepto, que yo quiero pensar bien que lo hacen bien intencionadamente y no como por ahí dicen algunos, que son gente que quieren distorsionar la fe para entrar en un humanismo que, a juzgar por lo que se vive hoy, pareciera que es así. Pero yo quiero pensar que están equivocados simplemente. No basta ser bueno para decir que eres cristiano. Si tú haces la caridad porque te nace, está muy bien, porque es parte de la naturaleza humana. Pero la diferencia del bien que puede hacer el cristiano y la diferencia del bien para ser llamado perfecto es por amor a Jesucristo que está en el otro. Y Jesucristo es Dios. Eso lo tenemos que tener supremamente claro, porque en estos tiempos hay una especie de inmanentismo dentro de el pensamiento humano en donde Dios está en todas las cosas, que es verdad, porque todo existe porque Dios lo pensó y lo creó, pero no es un Dios abstracto como una fuerza que está metida en todo, sino que es una persona, es un padre. Y el cristiano tiene padre y madre en la Virgen María. He ahí tu hijo, dijo Jesús. He ahí a tu madre, nos dijo Jesús. Y Jesús no es un hombre bueno ni un profeta bueno, es Dios. ¿Cómo vamos a poder amar a nuestros enemigos, dar al que nos pide y hacer toda esta vida de justicia que se nos está proponiendo? Ser compasivos, no juzgar, no condenar, perdonar. Solamente la podremos hacer en la medida en que estemos unidos a Jesucristo. Porque por muy buenos que seamos y por muy bien intencionados que seamos, la realidad del hombre es que, queriendo el bien, es el mal el que se le presenta. Esa es nuestra realidad y no nos ceguemos, porque si no, nunca vamos a poder entrar en el misterio maravilloso de la vida en Cristo. Con las grandes confusiones que hay hoy dentro de la Iglesia, donde se ha metido este humanismo, este relativismo y esta reinterpretación particular del Concilio Vaticano II, que da para todo, porque
Lamentablemente, cuando el Espíritu habla e inspira, aún a los malintencionados, cuando Dios los inspira, su lenguaje o su escrito, en este caso de las constituciones del Concilio Vaticano II, dan para ser interpretadas de muchas maneras, pero una sola es la correcta. La Biblia, si tú la interpretas mal, puedes incluso justificar la guerra, pero si no está inspirada por el Espíritu Santo tu reflexión, con seguridad te equivocarás. Entonces, esta palabra que el Señor nos está diciendo es muy importante, porque si tú quieres vivir esta vida en plenitud, en la medida en que esta vida se puede vivir en plenitud, porque siempre va a estar presente el mal en esta existencia. Para poder hacerlo, tienes que unirte a Jesucristo y podrás empezar a cumplir esto que te está pidiendo. Solo con Él, solo en Él. Y si lo haces, tendrás una medida, como dice acá, rebosante, remecida, apretada, y pondrán en el halda de vuestros vestidos. Ustedes saben lo que es el halda, porque yo pregunté, a mí me llamaba la atención, esa palabra no la conocía y no entendía qué podía ser. Cuando las personas en esa época usaban túnica, el halda es ese lugar que se forma entre las piernas. Cuando uno se sienta y abre las piernas, se hace un agujerito, digamos, así, se hunde un poco la ropa, la túnica. Eso es el halda, que también es ese delantal que usaban los sembradores y que ponían la semilla dentro de ese delantal, así haciendo las veces de un saco. Ese es el halda. Y claro, esa es una medida enorme. Además, si es una persona de piernas largas, por ejemplo, la medida es mucho más grande. Pues bien, esa medida rebosante que se te promete en el halda, aunque tú no uses túnica, figurativamente, ¿qué es lo que es? Una total y absoluta plenitud de vida, un gozo profundo en tu espíritu y una paz que nadie te puede arrebatar. Por eso este trocito de las bienaventuranzas según Lucas vale la pena meditarlo profundamente y en este tiempo de la Cuaresma empezar a ver de todo esto qué es lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas para pedirle al Señor que nos ayude. El que tenga oídos para oír, que oiga.